Patricia del Río. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Ya estamos con nuestros invitados listos para empezar esta semana analizando, por supuesto, la coyuntura del día. Importantísima la reunión que se dio entre el primer ministro Salvador del Solar y la bancada de Fuerza Popular. Recordemos que la bancada de Fuerza Popular no solo es la más numerosa, sino la que tiene mayor capacidad de convocatoria y convencimiento en el Congreso, y básicamente de ellos depende que esta salida concertada de adelanto de elecciones se dé. No sabemos mucho sobre lo que ha pasado. Dicen que ha sido una reunión cordial, pero ya vieron ustedes algunas caras largas. De repente simplemente estaban con frío. No sabemos. Ya nos iremos enterando conforme vayamos escuchando las declaraciones de cada una de las partes. Lo que ocurre en Tía María sigue siendo bastante preocupante. El paro sigue adelante. Se ha mandado personal, ya sea de la policía y de las Fuerzas Armadas, sobre todo para el puerto de Matarani, pero el asunto puede salirse de las manos si no se toman todas las precauciones del caso. Nos acompañan hoy, esta noche, Omar Chejade, ex vicepresidente de la República. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás, Omar? Omar Cairo, constitucionalista. ¿Cómo estás, Omar Cairo? Y César Campos, analista político. César, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya sabemos entonces que la reunión más difícil se dio y tenemos algunas primeras reacciones y algunas primeras, no conclusiones ninguna, pero algunos primeros visos. Se ha dicho por lo pronto que se ha tratado de una reunión cordial y de una reunión en la que se han intercambiado puntos de vista. César, ¿cuál crees que haya sido el tono de la discusión? Ya sé que es difícil adivinar, pero el fujimorismo claramente no está del lado de la propuesta del gobierno. ¿Crees que cambie su opinión con estas reuniones? No había razón para que la reunión no pudiera materializarse, hay que decirlo al principio, ¿no? Las tensiones propias de lo dicho por el presidente Martín Vizcarra pidiendo el adelanto de elecciones hasta podían interpretarse como naturales por el efecto de la sorpresa, aunque algunas hayan sido exageradas, pero luego tenía que venir esta calma en la cual todos tienen que allanarse más bien a dialogar y a conversar, ¿no? Y conversar no es pactar, como se sabe, viejo dicho de Ramiro Prealé. Lo importante, creo yo, que es el tono con que Carlos Pudino, vocero principal, ha señalado o ha calificado este encuentro. Al parecer, más allá de las cordialidades, habría que ver si es que se arriba a una intención, como tú misma lo estás señalando, común, de buscarle una salida al tema. El problema es que mientras han avanzado los días, desde mi perspectiva, no es tan clara la salida constitucional ni de qué clase de debate se va a tener, que no comprende solamente el adelanto de las elecciones, sino también modificación de algunos artículos constitucionales. Probablemente acá Omar y los dos Omar, Carlos Omar y Omar Chejade puedan precisarlo, pero se habla del artículo 135, por ejemplo, que establece que solamente hay una razón para poder disolver el Congreso, y eso es cuando se censuran a dos gabinetes. Y luego está el 115 también, en lo relativo a qué sentido tiene la convocatoria de elecciones que hace el presidente del Congreso en la hipótesis de que renunciara tanto Vizcarra como la señora Mercedes Arauz. En todo caso, creo que hay todavía una confusión que tiene que ser muy bien esclarecida. Esto no es blanco, desde mi perspectiva de analista, no de constitucionalista, no es blanco o negro. Y creo que ahí es donde el terreno de los diálogos, la conversación, tendrían que buscar un punto común, ¿no? Tal vez sería importante empezar a definir sobre qué se discute y qué no se discute, ¿no? Por ejemplo, Vizcarra no ha planteado cerrar el Congreso, ¿no? Vizcarra no ha planteado renuncia. Vizcarra ha planteado adelanto de elecciones, ¿no? Entonces, el adelanto de elecciones tiene que haber por mutuo acuerdo. Es decir, el Congreso tiene que estar de acuerdo con el presidente para cesar este periodo y poder llamar a nuevas elecciones. Medio raro, medio complicado, pero mientras ese acuerdo se dé, las cosas pueden funcionar. Lo que pasa es que pareciera que Vizcarra nunca se puso en el escenario de qué tal si le dicen que no. Es decir, acá está mi proyecto, se los mando, ¿no? Sometamos a referéndum, someterlo a referéndum es una redundancia, todos sabemos qué cosa va a salir en el referéndum, y luego adelantamos elecciones. Ya, pero el Congreso tiene todo el derecho del mundo de decir, muy lindo tu proyecto, nosotros, si tú te quieres ir, ahí está la puerta. Nosotros nos han elegido 5 años y no nos queremos ir. ¿Cuál es la salida constitucional? Esa es la gran pregunta a un posible no del Congreso. Sí, la salida constitucional aún posible no, porque después del no ya no hay salida. Es el archivo, es una cuestión de confianza. Es una cuestión de confianza que algunos sostuvieron
que no procedía respecto al proyecto de reforma constitucional. Yo creo que no hay ningún impedimento, no hay ninguna estipulación en la Constitución que prohíba que esto se plantee respecto del proyecto de reforma constitucional, y el propio Congreso incurriría en una inconsistencia tremenda si negara la procedencia, porque este Congreso ya ha tramitado cuestiones de confianza sobre 4 proyectos de reforma constitucional el año pasado y sobre 2 de este año. No entiendo por qué en este momento sostendría que no se puede, cuando ya ha hecho el trámite y le ha dicho sí a los proyectos, a los del año pasado que fueron a referéndum, y a estos 4, aun cuando, a estos 6, y 2 de reforma constitucional, aun cuando uno de ellos el presidente interpretó que la confianza le había sido, entendió que la confianza le había sido negada. Entonces creo que la procedencia y la cuestión de confianza está fuera de discusión. Tengo la impresión, porque ya ocurrió la cuestión de confianza. Yo creo que en términos constitucionales, y yo juro que yo no soy constitucionalista, casi muy pocas cosas suelen estar fuera de discusión. O sea, por eso existe un tribunal constitucional, justamente, si no, no lo necesitaríamos. Porque, y particularmente, repito, yo no soy constitucionalista, pero sí creo que el presidente no puede pedir cuestión de confianza sobre una materia que él no puede observar. O sea, no, eso no necesita ser abogado para saber que eso no tiene ninguna lógica. Pero repito, no está escrito en piedra, es discutible. El problema, para mí, no está en si la Constitución lo avala o no. Si vemos las encuestas, más del 75% de la gente quiere que se adelanten elecciones. Pero cuando no ocurre eso, solo el 58% de las personas, o menos, están dispuestas a que haya una cuestión de confianza para cerrar el Parlamento. Y en ese caso, Vizcarra, que tanto le gusta escuchar la calle, y me parece bien que escuche la calle, no tiene el masivo respaldo popular que quisiera tener para tomar una medida tan riesgosa como esta, ¿o no? Yo creo que en realidad es importante el respaldo pluralista de la gente, ¿no? de los sectores políticos representados, a los que la gente representa. Y sí, es un inconveniente que esto no pudiera ser aceptado, pero yo quiero decir algo que de repente que pretende contribuir a que esto camine. Creo que hay que afinar los argumentos, es decir, yo estoy de acuerdo contigo en que nada está escrito sobre piedra, en que hay que plantear las ideas y reflexionar sobre ellas. Hay una declaración muy importante que hizo César Campos el 28 de julio. Él dijo que la alternativa a la vacancia era propia de un momento emocional, o sea, ya hablar de vacancia no tiene sentido, y que no puede ser seriamente puesta sobre la mesa. Y esto es importante, sin embargo, hoy día, un profesor por el cual yo tengo mucho aprecio, que es Domingo García Belaunde, ha dicho, o ayer, porque lo recogió expreso, ha dicho que lo ideal sería que vaquen a Vizcarra si no quiere renunciar, para que asuma Mecha Arauz, y que hay que vacarlo, y voy a repetir, por haber atarantado al Poder Judicial, por fracasar en sus reformas políticas y reforma del sistema de justicia, y por dar órdenes al Congreso. Y esto no tiene nada que ver con la Constitución, porque la vacancia es por incapacidad moral. Entonces, creo que hay que reflexionar los argumentos, meditarlos y plantearlos. Si no... De acuerdo, pero creo que en esta mesa todos estamos de acuerdo en que la vacancia no es una opción, ¿no? No es una opción, primero porque no tienen los votos, ni siquiera. Nadie se va a arriesgar por que el señor García Belaunde lo plantee, es un planteamiento más de alguien más, efectivamente un constitucionalista importante, pero no tiene la última palabra. Omar, aquí hay un tema sumamente importante, y es lo legalmente posible, ¿no? Y lo políticamente posible, no son lo mismo, ¿no? En lo legalmente posible podemos tener discusiones sobre si es o no constitucional, y además yo tengo ahí un reparo, pues Vizcarra dice en su discurso, lo dice textualmente, no quise plantear un cierre del Congreso para no ser considerado un dictador, ¿no? Y porque eso hubiera sido una medida vertical y qué sé yo, por eso planteo que nos vayamos todos. Y cuando la gente le dice, no, pero nosotros no queremos irnos, entonces ahora sí me vuelvo un dictador y sí los voto a ustedes, no tiene lógica dentro de su propio discurso. Por eso me parece que está entrampado. Siempre, ¿no? Y eso siempre sucede, la política debe estar en conciliación con el derecho, con las leyes. Yo particularmente pienso que el clamor popular es adelantar las elecciones. Sí. Si el presidente de la República ya no quiere jugar el partido, para hablar en términos deportivos, no le vas a exigir que juegue el partido, porque no se siente en capacidad, se siente limitado por razones exógenas o internas de jugar el partido, porque está harto, porque está agobiado. No agobiado, sino que está harto de jugar con el equipo que le ha tocado en contra. Vizcarra está, digamos, agobiado, está harto y quiere de una vez irse. Entonces, ante ese hecho,
el clamor popular dice que se vayan todos. Efectivamente, yo creo que la salida ¿me puedo es... permitir? Sí, claro. En realidad Vizcarra no está agobiado y por eso la gente quiere que se vaya del Congreso. No, la gente está harta del Congreso, por eso quiere que lo cierren. Y Vizcarra, que también está harto, decidió que yo me sumo al hartazgo, ¿no? Es un Congreso... O sea, la lectura es al revés. Sí, claro, sí, es un Congreso desprestigiado, es un Congreso corrompido, es un Congreso que no da para más y que desde un comienzo ha escrito una columna política que sale mañana en el diario La Razón, en la que señalo pues los errores que tuvo Keiko Fujimori desde la revancha, es decir, vamos a gobernar desde el Congreso, puso obstáculos, adelantó la renuncia de Kuczynski, pudo construir el país con 73 votos y lo destruyó. Dicho esto, pienso yo que si bien es cierto hay que adelantar las elecciones, hay que hacerlo bien. No puedes adelantar las elecciones pateando la Constitución a los Fujimori. Entonces pienso yo que, el proyecto que presenta Vizcarra, desde mi punto de vista constitucional, no es legal. Es inconstitucional, la ley no puede ser retroactiva, los congresistas salieron elegidos con las reglas del 2016 y también la del presidente de la República para tener un mandato de 5 años. Por lo tanto, las leyes, salvo que favorezcan en materia penal al procesado, no tienen efecto retroactivo. Punto 1. Punto 2. Discrepo con mi colega, mi tocayo Omar, en el sentido de que se puede hacer cuestión de confianza. La Constitución es bastante clara y no porque haya sucedido anteriores veces, el error no genera derecho, hacer cuestión de confianza sobre temas de reforma constitucional. La Constitución es bastante clara, te habla de hacer cuestión de confianza sobre políticas de Estado. Y esto no es una política de Estado, es una reforma constitucional. Bajo mi modesto punto de vista, creo yo que la única solución, y creo que tiene que darse, es la renuncia, no la vacancia, la renuncia del presidente Vizcarra, la renuncia de la señora Arauz, que va a tener que comprender que por delante está el país, está el Perú. Luego, que asuma la presidencia, como lo hizo Valentín Paniagua el año 2000, el señor Olaechea, y que convoque elecciones generales para abril, para que en julio del próximo año haya un nuevo Congreso y un nuevo Poder Ejecutivo. Según ciertos constitucionalistas, en ese punto la Constitución no es clara y no necesariamente tiene que convocar elecciones generales, puede convocar solo a presidenciales. O puede pasar que también sean los locos y no convoquen a nada porque no les dan los calendarios, qué sé yo, y que se quede el señor Olaechea de presidente. Bueno, pues pero lo que yo creo que tenemos que ponernos en escenarios realistas. Vizcarra no va a renunciar. Hoy día, no sabemos mañana. No va a renunciar, acuérdate de mí. El Congreso, por el momento, no tiene los votos para vacarlo, ¿no? La salida concertada es una vía para la cual se necesita un diálogo que parece sordo. ¿Tú crees que el Congreso, de acá acabo, tú crees que el Congreso, por el amor de Dios, se va a ir? O sea, ¿tú crees que 30 parlamentarios que tienen procesos judiciales van a renunciar a la inmunidad? Porque creo que es lo más digno de un mandatario que, además de él, ha partido la idea de adelantar las elecciones, no del Congreso. Es legítimo lo de Vizcarra, pero si de él ha partido la idea, creo yo que él podría dar un paso adelante. Es una manera perversa de voltear el argumento, pues porque Vizcarra ha dicho, yo adelanto las elecciones, porque como no los puedo votar, me voy con ustedes. Pero él no tiene ninguna ganas de irse, ¿no? Si me permites, Patricia, yo tengo expectativa de que el Congreso apruebe esto y por el tono de la declaración de Tubino y además porque esto está precedido por una declaración publicitada por Gestión de Tubino, donde dice que Fuerza Popular acepte el adelanto de elecciones pero sin referéndum, y esto es un avance porque Fuerza Popular estaba negando totalmente la posibilidad del adelanto de elecciones. Y sobre el tema de la cuestión de confianza, brevemente, la cuestión de confianza es para políticas de Estado, pero la cuestión de confianza obligatoria, esa que se plantea en los 30 primeros días por el 130 de la Constitución. El 132 dice que cuando el presidente del Consejo de Ministros presenta una iniciativa, si esta le es rechazada no está obligado a renunciar, pero si le es rechazada sí debe renunciar. Iniciativa no es política de Estado, es proyecto de ley y el tribunal ya lo ha dicho. Y el tribunal no ha negado que sea reforma constitucional, pero coincido en que esto es discutible. Es discutible y yo creo que si Vizcarra lo hubiera querido hacer, ya lo hubiera hecho. Y si no lo hizo es porque sabe que está pisando un terreno complicado. Del Solar dijo que siendo discutible, no dijo que no fuera constitucional, prefirió no aconsejar al presidente a disolver. No entrar en esa ruta. El rol de Mecha Arauz, César, raro. No sé qué pretende Mecha Arauz, porque dice, estoy molesta con Vizcarra. Sí, claro. Le ha perdido la confianza. ¿No? Le ha perdido la confianza, pero ¿qué busca con esta exposición pública de su descontento? Porque no tiene que explicarnos que está descontenta.
que se vaya Vizcarra y quedar ella de presidenta? ¿Está jugando en pared con los que no se quieren ir en el Congreso para ella asumir esa responsabilidad? ¿Cuál es el juego político de Mecha Arauz, finalmente? Que a mí me tiene un poco desconcertada, debo decirte. Pero es que, no sé, cuando una persona que ha formado parte de los procesos de conformación, ¿no es cierto?, de la plancha, cuando estaba Pedro Pablo Kuczynski, que ha tenido un rol tan importante, tan central en las definiciones políticas, cuando de repente, luego de la crisis con la caída de PPK y la emergencia de Vizcarra, de repente para una decisión tan importante no la llaman. Perdóname, ella no es una vicepresidenta de adorno, ella no es un florero, ella es además congresista, ha sido primera ministra, ha liderado además la bancada, la escasa bancada que ha quedado adicta al gobierno para efectos de poder trabajar puentes y entendimientos. Pero entonces, recordemos... ¿por qué tú le dices cuál es el juego o por qué tú preguntas cuál es el juego de ella? Yo creo que es muy legítima la sensación o la reacción que ella tiene. No al decir, la ¿por estoy qué no me descalificando? convocan? ¿Por qué yo no he sido parte del debate, la discusión, la dilucidación que han hecho el señor Vicente Ceballos, que en todo caso es un hombre que ha venido de la fila de Solidaridad Nacional, que oportunistamente se colgó de los humalistas para ser candidato contra Luis Iberico? Mucha gente se olvida de este rol medio oscuro que siempre ha tenido Vicente Ceballos y siempre civilino desde mi punto de vista político. Y creo que a él se le otorga más confianza para trabajar con Salvador del Solar, el premier, que con justa razón debe estar comprometido en esto, y no llaman a la vicepresidenta, que ha tenido un rol tan importante. Cada uno decide con quién trabaja y con quién no trabaja. Pero es que tú me preguntas por qué juego. Yo no veo juego. Sinceramente veo la amargura de una persona que ha dado toda su lealtad, toda su integridad, todo su tiempo y todo el espacio posible. Mecha Arauz viene de renunciar al Banco Interamericano de Desarrollo en un puesto muy importante que tenía en México. Yo tuve ocasión de visitarla y cuando la visité era en 2015 y ella no estaba absolutamente convencida, ya me había hablado y me había conversado de algunas ofertas que le habían hecho desde el lado del señor Kuczynski y no la tenía clara. Entonces venir a esto para que la ningunee, para que sea el florero de un movimiento, perdóname, yo no creo que ella esté intentando hacer un juego. Ha demostrado, ¿no es cierto?, que tiene que ponerse en su lugar. Es decir, si hubiera sido una vicepresidenta sin encargo, que no estuviera trabajando, por ejemplo, el ingreso del Perú a la OCDE. Ya, ok, pero bajemos el entusiasmo de Mecha Arauz y tratemos de mirarlo políticamente. Porque recordemos que a quien trataron con el ninguneo horrendo en su momento fue a Vizcarra también, ¿no? O sea, lo llamaron y dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos a firma tu renuncia. ¿Qué dijo el señor? Muy bien, ¿no? pero una cosa ¿Qué dijo el señor? perdóname, Patricia, una cosa no desdice la otra. De acuerdo, pero totalmente de acuerdo con la reacción de Vizcarra también, pero que yo la Vizcarra defendí. tenía un juego, pues. O sea, cuando Vizcarra decide no firmar, tenía un juego claro. Por eso mi pregunta no es que se cree Mecha Arauz, sino estoy tratando de entender a qué va, cuál es su apuesta. Yo creo que ella ¿no? apunta al hecho de que esto no sea tan inorgánico como aparentemente lo ha hecho el presidente, porque ha quedado todavía la duda de todo el procedimiento de aprobación, que algunos le llaman cháchara, que eso... No, perdóname, es una cosa muy seria saber en qué momento esto fue puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, fue debatido, aunque no hayan juristas tremendamente importantes dentro del Consejo de Ministros, pero por lo menos cumplir con ese procedimiento. Pero a ella nadie la llamó, nadie le dijo nada, el resto de ministros no lo sabían, como algunos especulamos, que no tiene nada que ver que sea ilegal, porque al final si todos los ministros están de acuerdo, perfecto, lo firman el 31 de julio después del mensaje presidencial y después que Vizcarra blandeó el aparente proyecto en la mano, no importa, lo firmaron, lo suscriben y están de acuerdo con eso, aunque haya sido posterior. Patricia, el hecho es que esto se ha manejado de una manera demasiado cerrada. Y creo que Arauz, eso es lo que protesta. Vamos a imaginar por un instante que esa acta no existe y el mensaje no fue aprobado por el Consejo de Ministros. La consecuencia es sencillamente que el mensaje es nulo. El proyecto de reforma constitucional no está subordinado a que haya un mensaje que lo anuncie. Vizcarra pudo hablar de cualquier otra cosa el 28 de julio y presentar el proyecto y sería válido. El que debe estar aprobado por el Consejo de Ministros es el proyecto. Entonces es una discusión que, por cierto, hizo bien en no presentar si iba a generar alguna duda. Entonces hoy día estamos en que aquí es el acta, luego quiero el audio, después se va a pedir el video, pero para ver si es válido el mensaje. Por eso le decía que hay que afinar los argumentos. Y no solo, sí es válido que lo discutieron, Omar, ¿no? O sea, sí es válido que lo habían por lo menos puesto en conocimiento del conjunto de ministros. Yo creo que lo que pasa es que no es necesario. Correcto. No es necesario saber si vino de acá o vino de allá, porque hay mil argumentos más para decir
no me da la gana. Pero pues, eso sí o es sea, interpretable políticamente. ¿Por qué se trabajó en un grupo tan pequeño, tan reducido, marginando incluso a la vicepresidenta? Y está clarísimo que así como Meche no confía en Martín, Martín no confía en Meche. Exacto. No, o sea, ahí está muy bien, llegamos a una conclusión esa es una conclusión clarísima. Yo sí creo, Patricia, que es una discusión bizantina. Yo creo que el fondo... No, pero eso estamos de acuerdo. Está ¿no? bien. Yo creo que el fondo del asunto es cómo salimos de este impasse, si es a través de una renuncia o a través de otro procedimiento constitucional. Creo, porque también he sido vicepresidente, que el vicepresidente de la República en el Perú, y acá debe haber una modificación constitucional para el futuro, debería tener unas funciones específicas como existen, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, el vicepresidente de la República es presidente del Senado, automáticamente. En Argentina, el presidente de la República es presidente del Senado y tiene funciones específicas. Acá no, acá simplemente, digamos, reemplaza al presidente cuando está en ausencia o cuando es vacado o cuando es renunciado. Por eso Meche tenía vida política mucho más activa que era congresista. Porque era congresista. Claro. Martín Vizcarra deja el ministerio y se queda como... Pero yo creo que las peleas, y acá se fue a Canadá. Creo que las peleas, o los celos por lo menos, han venido cuando comenzó la campaña. Incluso todos sabemos que Mercedes Arauz quería la primera vicepresidencia y la segunda para Martín Vizcarra, y hubo una discusión, eso salió en los medios, entre Mercedes Arauz y Kuczynski cuando era candidato, y Kuczynski le dijo, no, bueno, tú vas a ser la segunda porque vas a tener una candidatura congresal. Si yo pierdo las elecciones, Martín Vizcarra, que no va al Congreso, se queda en el aire. Entonces, y llegaron a un acuerdo. Entonces, creo que eso siempre se da, y los celos siempre se dan. Y lamentablemente, voy a decirlo por undécima vez, los presidentes de la República no quieren a tener vicepresidentes protagónicos, sino agónicos. Esa es la verdad. Por lo tanto, pues es verdad, sucedió con Fernando Belaúnde, con Juan López Aldana, sucedió con Alan García y Jean Pietre, sucedió conmigo y Ollantumala, con Toledo y Weissman. O sea, no es, digamos, algo novedoso que el presidente de la República tenga desencuentros con los vicepresidentes. Hay celos de por medio, y hay celos incluso entre el primer y segundo vicepresidente. Es hasta humano. Pero hay incomodidades también, y tú mismo lo manifiestas en tu libro La Gran Usurpación. Sí. Y lo ¿Cómo no denunciamos? debe incomodar a alguien como tú, claro, que fuiste vicepresidente y congresista, y lo cuentas muy claramente? En eso yo he prologado su libro, por si acaso. Claro que sí, y ahí estás narrando exactamente cómo Humala te cerraba las puertas para tomar de acuerdo, decisiones pero importantes. todos sabemos hacer... Y, por ejemplo, el APRA podría dar una cátedra sobre eso y abrir una maestría, y deberían inscribirse todos los políticos del Perú, que una cosa son los pleitos hacia adentro y otra cosa es por qué asumes esa actitud hacia afuera, a menos que estés buscando algo. Por eso era mi pregunta por Meche, yo te lo respondo rápido. Es probable que Mercedes Arauz quiera ser presidenta el tiempo que le queda hasta el 2021 y esté conversando con el fujimorismo. Y como lo hizo Vizcarra con el fujimorismo para traerse a Kuczynski. Es más, se debe estar copiando el guión. Lo que pasa es que, una de dos, eso viene con vacancia a Vizcarra, que la veo no solo poco probable, sino que ahí sí se te levanta la calle horrible, o con convencerlo de que renuncie. ¿No? Sobre la hipótesis de la renuncia que plantea Omar, creo que antes de la declaración de Tubino habían dos posiciones enfrentadas. O se aprobaba lo que dice el proyecto de reforma constitucional, o se le pedía a Vizcarra que renuncie para que esto diera lugar a que Olaechea asuma y convoque elecciones. Pero eso presuponía que Meche Arauz también renuncie. Entonces creo que la posibilidad que plantea Omar solamente puede darse en un escenario que Vizcarra y Meche firmen al mismo tiempo la renuncia. Sí. Y en ese momento no hay ninguna duda de que no tenemos vicepresidente y por lo tanto Olaechea convoca elecciones. Ese no es un escenario que va a aceptar Vizcarra. Ese no es un escenario. Patricia, hoy día no sabemos qué pueda pasar. Mira, te apuesto un chifa a que ese escenario no chifa se va a contra dar. comida árabe, ¿te parece? Patricia, pero creo que la única circunstancia es que firman al mismo... Me van a regañar porque yo apuesto chifas sobre el futuro del país, pero con entusiasmo. Constantemente. Patricia, es que firman al mismo tiempo, ojo, porque un minuto después y probablemente Mercedes Arauz se quede como la primera presidenta mujer y la presidenta del Bicentenario. Y que a mí me parecería fantástico que se quede Meche Arauz. El problema no es que se quede Meche Arauz, el problema es que se quede Olaechea. Porque de ahí en adelante, ¿qué se convoca? ¿Para qué se convoca? ¿Quién se convoca? Eso se convierte en tierra de nadie. La Constitución no te obliga a convocar generales, el Congreso se queda, llaman a elecciones presidenciales, claro. o Olaechea dice, mira, ¿sabe qué? Para el tiempo que queda,
mejor terminemos esto, yo asumo... Sí, pero gobernaría con temporalmente, sin legitimidad, Patricia. Ahora, ser un muerto viviente. el antecedente, no creo que pase esto. el antecedente de como tú dices, ahora no. Mañana sí. No va a robar tu argumento, ahora no. El antecedente, Omar, Patricia... te voy a no, pedir adelante, un favor. adelante. No, lo que pasa es que la manera como estás sentado hace que le des la espalda a César y eso a mí me genera Listo, el cierta incomodidad. antecedente indica que la convocatoria de elecciones parlamentarias y presidenciales, inclusive la mayoría del Congreso, si no equivoco, la competencia Beteta, puedo estarme equivocando, afirmó que esto daría lugar a que se vayan todos. Es decir, sería inconsistente que el Congreso, luego de que renuncien Mercedes Arauz y Vizcarra, asumo la hecha y digo, ay caramba, cambio de opinión y ahora no nos vamos todos, porque ya lo han dicho. La salida para que nos vayamos todos es que renuncien Vizcarra y Mercedes Arauz. Y eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Yo creo que no. Y solamente para recordar un hecho histórico también, ya que hablaron de los vicepresidentes, cuando Alan García en el año 1987 anuncia la estatización de la banca Nadie y todo el sabía. sistema financiero, Ni Sánchez, todos ni se Alba paran Castro. y Luis Alberto Sánchez, vicepresidente No de la aplaude. República, se queda sentadito. Y él comenzó a hacer la guerra interna, mostrar Y su Alba Castro oposición también, ¿ah? y su desagrado. Alba Castro... Pero no sabía del proyecto de Alba Castro estatización. le dio... Lo sabía Carboneto y su ministro de Economía, probablemente. Claro, Nadie y la lo que conocía. hizo Alba exigía que Castro, se que había apruebe el Consejo de dejado la Ministros. presidencia del Consejo de Ministros, es darle procedencia al debate para que esto sea lo más rápido posible. Como diciendo, yo no estoy distante de Alan García, que en ese momento se hablaba. Facilitó la aprobación. Alan García sí estaba molesto con Luis Alba Castro, eso es un hecho histórico, verdadero, porque le Pero había es su renunciado vicepresidente también. a la presidencia del Consejo de El Ministros. segundo. Y El había segundo. buscado ser Pedro presidente Sánchez. del Congreso, Pedro Sánchez, presidente de la Cámara de Diputados. Sí, claro. Ahí es donde se produce todos estos desajustes, o sea, no es una novedad esta actitud de reclamo de Mercedes Arauz, a eso quiero ir. También Que creo... el encuentro entre el primer no. Belaunte con Edgardo Seoane. Con Edgardo Seoane fue más fuerte no que me con parece Fernando ni una Schwab. novedad, ni siquiera me parece mal. Solo que sí creo que tiene un objetivo que mi limitación para ver el futuro no entiendo, porque también alguien podría decir, la apuesta puede ser que salga Vizcarra, que de Mecha Arauz, pero el fujimorismo y Pero Mecha Arauz ella se cansa igual, perdóname, se repelen, se ¿no? cansa O sea, igual que Vizcarra de decir que no le interesa ser gobernante ni siquiera un año. No hay ninguna singularidad, no va a ser ningún honor llegar a la presidencia bajo esos métodos. Y sobre todo para una persona que se ha metido en política solamente por el tema de PPK, anteriormente era una ministra técnica que era convocada para esos efectos. Acuérdate que intentó postular No con tiene Lapra, partido, con no tiene... pésimo Ah, no, Y fue pésima. ministra de Alan García El también. otro lo día, dice, ¿no? Claro. Elías Rodríguez me decía, la han tratado mal a Mecha Arauz, y yo volteo y le digo, no sé Claro. si Lapra es quien tiene que hablar de maltratar a Mecha Arauz en su momento. Exacto. No la trataron bien también. Vamos a ir ¿tenemos una pausa, Catalina? Vamos a ir a una pausa y luego conversamos rapidito sobre el reparto de comisiones en el Congreso. Encima de todo, el Congreso tiene que seguir funcionando y se tienen que rearmar las comisiones, porque el mundo no se acaba La vida con continúa. el adelanto de elecciones. Es más, el país sigue avanzando hasta que no se decida qué cosa va a ocurrir. ¿Cuál va a ser ese escenario? Probablemente lo que ocurra en el reparto de comisiones nos ayude también a entender los pesos y contrapesos que hay en el Congreso en este preciso instante, que es un mapa difícil de vislumbrar. Ya volvemos.